Bueno, buenas noches. Hoy 24 de julio del 2024 tenemos nuevos motivos para celebrar. Gustavo, ¿cuál quieres celebrar el día de hoy? Oye, y como tú me mantienes enterado de las cosas que suceden, pues mira, vamos a celebrar un dato que me parece muy importante y es que en este primer semestre la producción del café creció del 16 en las exportaciones, 16% en lo que fue la producción y en las exportaciones el 15%. Es decir, que en medio de todas las, digamos, barajustes y desajustes y todo este tipo de cosas, es la gente del campo la que sigue, es la gente del campo la que sigue, no empaca ni se va, ¿no? Y luego otra gran noticia es que se destinan 80.000 hectáreas de la Guajira para alimentos, para ser empleadas en la producción de alimentos y en protección también, imagínate. Bueno. Y luego, finalmente, también el consumo de abonos y fertilizantes en 10 años ha subido prácticamente el 78%. Entonces, en medio de todo, el campo colombiano sigue dinámico. Ustedes pueden ir a los mercados, claro que mucho se importa, pero pueden ir a los mercados y yo personalmente aquí en la mesa nunca lo he visto desabastecido, exceptando pues ese mal momento de el 2021 donde pues se desabasteció todo el país. La pandemia no lo desabasteció, pero otra serie de personas lo desabastecieron. Eso ya se recuperó y ahí vamos. Los que estamos en el campo, Carlos, no dejamos de trabajar, no dejamos de... Excelente. Bueno, más café para nosotros y para los que están en otros países. Muy bien. Chévere. Gustavo, yo hoy quiero celebrar dos cosas y ambas pasan en colombianos en España. Lo primero es que un grupo de 50 músicos jóvenes de la banda sinfónica de Samacá, varios de ellos menores de edad, fueron a competir en el certamen internacional de bandas de música en Valencia y ganaron. No, Fueron y compitieron y ganaron. qué bueno. Entonces, pues a mí me pareció un hito muy lindo. Yo tuve el privilegio de poderlos escuchar en vivo. Suenan muy bien. Tienen un proceso de formación desde muy chiquitos y varios de ellos han continuado con su formación profesional y con un desempeño pues muy loable. Entonces, me parece que es un motivo de orgullo y ese es un grupo de colombianos triunfando en Valencia, en España. Y el otro es de una colombiana que se llama Carolina Giraldo Navarro, que vendió 270.000 boletas llenando el Santiago Bernabéu, el estadio del Real Madrid, con el cierre de su gira. Y ella se llama Karol G. Ah, Increíble, Gustavo, qué bueno. increíble. Ambos también con temas de música, mira lo que está sucediendo afuera y pues está muy lindo poderlo celebrar y darle un mérito importante. Y fíjate que uno de los hallazgos que hemos hecho en las últimas entrevistas es que la música convoca. Fíjate, la música convoca, dejamos a un lado diferencias, polarizaciones, etcétera, y compartimos lo más esencial nuestro, la música. Y eso nos convoca. Qué bueno, qué bueno. Bueno, me alegro mucho. Bueno, y esto que viene a continuación también es música para nuestros oídos. Y es lo que nos trae nuestros dos invitados del día de hoy. Ella tiene 30 años, nació en Cartagena, creció en Sabaneta, Antioquia. Desde muy pequeña su abuela materna le inculcó el servicio y el apoyo a las comunidades vulnerables. Ella la motivó a participar en varios programas de voluntariado durante su adolescencia. Estudió administración con el objetivo de transformar realidades, crear y buscar nuevas formas de hacer las cosas. En los últimos 3 años ha trabajado en Humanos 3D, estructurando el área administrativa y apoyando la diversificación de ingresos. Y ella es Alison Montoya. Bienvenida, Alison. Carlos, Gustavo, muchísimas gracias por este espacio que nos brindan. Muy contenta de estar aquí, de verdad que me llena el corazón y saber qué espacios como estos existen, que hablan de cosas positivas que todos los días nos mueven. Muchísimas gracias por este espacio. No, a Con ti gusto, por bienvenida. participar.
A ti por participar, muchas gracias. Bueno, y él tiene 31 años, vive con su madre, con su perro y tiene un noviazgo de 7 años. Esto ya lo vamos a entender un poco más en detalle. No, pero es que me imagino que con perro y con mamá, ¿quién va a sacar a ese muchacho de la casa? Nadie. Pues acá la tienes, Gustavo. Bueno, y hay algo que es muy importante. Él cree que el que no nace para servir, no sirve para vivir. Nació en Itagüí, en Antioquia. Vivió sus primeros años en Caldas, Antioquia. Y su gusto por los retos y aprender de cómo funciona el cuerpo humano y servir al prójimo lo llevó a estudiar bioingeniería en la Universidad de Antioquia. Él también sabe de cine y de pan, porque trabajó en ello mientras que estudiaba. Una vez se graduó, identificó que sentía empatía cuando las personas en discapacidad se sienten diferentes y eran excluidas. Buscó algo relacionado con rehabilitación y diseño de prótesis y por eso se hizo voluntario en Humanus 3D, en donde ha trabajado en los últimos 5 años con determinación y eso le ha permitido llegar a ser hoy su director ejecutivo. Ahí ambos, Gustavo, tanto Alison como Esteban, desarrollan dispositivos de asistencia para personas con discapacidad, como la creación del primer brazo robótico de código abierto y el proyecto de clínicas móviles en zonas distantes del país para garantizar la donación de prótesis a personas que no pueden acceder a una, esto con la ayuda de la Fundación Viva Air. Su labor ha sido reconocida por Innova-Antioquia, por Titanes Caracol y por la Real Academia de Ingeniería de Londres. Y él es Esteban Rojas. Bienvenido. Carlos, muchas gracias ahí por la introducción. Ahí, sí, todo es cierto. Entonces, no, feliz de estar acá, obviamente, y bueno, y de poder argumentar pues todo lo que has contado y poder charlar un ratico y obviamente hablar de por qué estamos contentos de estar acá en Colombia y de todo lo que podemos lograr aquí. Claro, claro que sí. Pues lo primero que yo quería celebrar era que ustedes dos se le midan a trabajar juntos por una finalidad de impacto con unas comunidades bien particulares y también de medírsele a ser pareja. ¿Sí? Normalmente compartir esos espacios implica unos retos, pero también puede ser muy satisfactorio y yo creo que es muy importante también celebrar esto. Total, total. Sí, eso significa conocer diferentes versiones de su pareja, no solamente como novios en este caso, sino también tener la posibilidad de vernos desde lo profesional, ¿cierto? No en esa competencia de quién puede sacar mejor provecho de lo que hace, sino como dentro de las diferentes carreras que tenemos, porque son supremamente diferentes, como nos complementamos en la parte laboral también, y eso también fortalece todo, las relaciones en general. Qué bueno, qué bueno. Más tarde, hacia el final, vamos a hablar de algunas sugerencias para aquellas parejas que trabajan y son emprendedores de la misma empresa. ¿Ok? Entonces, yo creo que ese tema es muy importante. Bueno, sí, Carlos. Bueno, listo, pues Esteban, ¿qué te gustaría celebrar de Colombia el día de hoy? Bueno, pues a ver, yo creo que son varias cositas, voy a tratar de hablarlo resumido. Yo pensaría que desde lo que me ha tocado experimentar a mí, he sentido que Colombia ha avanzado mucho en temas de educación. A mí la universidad, como vos contabas, me tocó pagarla a través de buscar otros trabajos, buscar cómo estar trabajando para poder mantenerme en la universidad, seguir estudiando, y eso es pesado, ¿cierto? Tratar como de estar con los estudios, trabajar al mismo tiempo. He visto que eso ha evolucionado mucho, sobre todo pues en mi universidad, en la Universidad de Antioquia, hay muchas más oportunidades de que los estudiantes tengan educación gratuita, de que la gente pueda realmente acceder al estudio y hay muchas más posibilidades pues para los jóvenes hoy en día. Entonces me gustaría celebrar eso en parte porque desde lo que nosotros hacemos también buscamos es educar y sensibilizar a las personas no solo con discapacidad, sino a todos aquellos que no conocen lo que es la discapacidad. Y hoy en día realmente muchos estudiantes, muchos pelados vienen en una burbuja
Entonces lo que queremos es como empezar a sacarlos de esa burbuja y que entiendan el contexto de lo que es la discapacidad, de lo que es la empatía. Entonces nosotros estamos desarrollando lo que son cursos relacionados con todo este tema de la tecnología que utilizamos, pero con una línea más hacia cómo esa tecnología puede impactar socialmente, no cómo eso te puede generar un producto, se pueden hacer un montón de cosas, sino cómo esto puede ayudar a cambiar la vida de una persona. Y me parece que eso es lo más importante a la hora de sensibilizar a un estudiante, a un joven y también a los adultos, porque educamos pues realmente, damos conciencia de este proyecto, damos charlas, conversamos y a medida que vamos adquiriendo experiencia, pues también vamos adquiriendo fluidez a la hora de conversar, de saber decir la terminología correcta y en tocar esos temas de diversidad, equidad e inclusión que cada vez también se van volviendo más importantes en el país y se va tomando como más apertura. También quiero celebrar desde esta línea de educación eh, lo que es el colombiano como tal o el ser humano, porque muchas veces acá es complicado, digamos, como sacar un proyecto adelante y he tenido la oportunidad de toparme con muchos emprendedores y no solo emprendedores, con personas del día a día que han tocado fondo y que simplemente dice, bueno, hay que hacer algo al respecto. Entonces siempre son como echados para adelante, siempre como vamos a hacer algo para sacar adelante lo que tenemos que hacer, para sacar la familia adelante, para sacar los proyectos, para sacar la finca, etcétera. Entonces, nosotros que trabajamos con tantos campesinos, con gente que de pronto tiene el infortunio de sufrir un accidente, con el tema de la violencia, con el tema de las minas antipersonas, que pierden una extremidad, pues son inspiración para todos nosotros porque terminan haciendo cosas impresionantes que a uno a veces es muy limitado para eso. Gente que sabe pintar con los pies, que sabe tocar un instrumento, que utilizan la boca para hacer las cosas y nosotros que a veces nos embalamos utilizando las manos para las cosas más sencillas. Entonces eso es como recalcar a todas las personas que tienen tanto talento y que a veces son como dejados a un lado y los consideran que no pueden dar el valor que se esperaría a la sociedad. Realmente el problema no es la discapacidad, es esa falta de conciencia del resto de las personas para poder dar asequibilidad a todos aquellos y poder seguir sí, construyendo un país. Excelente, muchas gracias, Esteban. Súper. Bueno, Bueno. Alison, ¿tú qué quisieras celebrar? Bueno, yo celebro específicamente dos cosas, puntualmente y complementando lo que dice Esteban, las capacidades diversas. Siento que tener la posibilidad de conocer personas que de alguna manera nos retan, ¿cierto? A crear cosas nuevas, a ver nuevas perspectivas desde la funcionalidad del ser humano, ¿cierto? Ahorita don Gustavo nos hablaba del campo, nosotros tenemos muchos beneficiarios que vienen del campo y entender que a pesar de una discapacidad ellos realizan sus actividades. El señor hablaba, don Gustavo decía ahorita de lo de ordeñar una vaca. Imagínense una persona que le falta una parte de su miembro superior, volver y seguir haciendo esas actividades, ¿cierto? Coger café, estar en un trapiche, siguen con sus actividades e inclusive hemos conocido historias de personas que los han de alguna manera limitado. Yo cuento una historia puntual de un señor que cogía café y que en muchas fincas lo rechazaban porque le faltaba su mano. Y no sabían el potencial tan grande que había detrás de él, porque él decía, mientras uno coge en un día un bulto de café, yo le puedo coger 5. Entonces, yo celebro eso, yo celebro la capacidad de adaptación que tienen estas personas para estar en un mundo que no está hecho para ellos. No solamente porque hagan falta estos recursos como prótesis o dispositivos de asistencia, sino porque hace mucha falta lo que decía Esteban, esa conciencia social del capacitismo, ¿cierto? De que solo con ver a alguien ya puedo decirle, eres capaz o no de hacer algo. Y lo segundo que celebro es la labor social. Ver tantas organizaciones sociales que hoy identifican las problemáticas, pero que hoy, a diferencia de hace varios años, lo miran desde otro foco, ¿cierto? De que las organizaciones sociales ya tienen que co-crear con las comunidades. No se imaginan desde afuera esas soluciones y lo que creen que para el territorio puede ser bueno, sino van a las comunidades y conocen esas necesidades puntuales, ¿cierto? Porque antes pasaba mucho que lo que hacíamos era como, yo creo que, no sé, un ejemplo, en La Guajira necesitan luz, ¿cierto?
y van y llevan la solución y puede que la gente tenga otras prioridades, ¿cierto? Entonces, organizaciones, por ejemplo, como Humanos 3D, nace de ese sentimiento, de la co-creación, de la escucha, de entender cuáles son esos retos reales que viven las personas con discapacidad, no crear desde lo que un ingeniero puede pensar, sino qué es lo que la persona realmente necesita. Entonces, celebro mucho la persistencia y el valor que tienen las organizaciones sociales hoy en día, porque de por sí emprender es un reto, y Carlos lo sabrá lo que es crear una empresa. Ahora imagínate hacerlo desde una perspectiva social, ¿cierto? Que aún creo que es más complejo, entonces celebro y admiro muchísimo a todos los colegas que trabajan en el sector social porque es pues es un mundo bastante retador. Entonces, esas son como las dos cositas que quiero celebrar hoy. Yo quisiera entender un poquito más de esa co-creación con las comunidades. ¿Cómo ha sido? No sé si tengan algún ejemplo en particular o de pronto nos quisieran hablar del brazo mecánico de código abierto. Bueno, ustedes nos dirán. Pues yo tengo, no sé, una historia muy reciente que es con nuestro compañero, un beneficiario, Rigoberto. Siempre me gusta contar esa historia porque pues lo que él ha logrado ha sido espectacular. Él perdió sus dos manos en un accidente y lo que él quería era volver a jugar tenis de mesa. Entonces, él se empezaba a colocar cinta en la raqueta, empezaba a buscar como soluciones a ver qué lograba y pues era muy limitado. La raqueta le salía volando, se sentía ya inseguro, excluido. Entonces, se sentía como frustrado porque él era deportista, él jugaba tenis de mesa y ya sentía que ya no podía volver a hacer. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros desde la tecnología de impresión 3D que manejamos, entonces le diseñamos un socket, un encaje para que pudiera colocar este encaje en su amputación, en su muñón, y al mismo tiempo pues encajar la raqueta. Esto entonces, al principio fue un susto tremendo porque era una raqueta como de 1.200.000 y me dice, bueno, donde eso no funcione pues como que maluco, pero entonces empezamos con una de 20.000 pesos, empezamos como haciendo pruebas, empezó como a todo a funcionar y listo, le entregamos el dispositivo, lo que fue muy interesante porque con esto que usamos nosotros con impresión 3D, en menos de 2 semanas ya le teníamos pues como una solución para que pudiera volver a jugar tenis de mesa. Y así fue, volvió a jugar y se presentó a un torneo internacional en Alemania y quedó subcampeón con este dispositivo. Y allá todos en Alemania, hay gente de la India, gente de todos lados, ya diciendo, pero ustedes cómo le hicieron esto, porque tenían aparaticos también para colocarse, pero la solución, de hecho, era muy simple, algo que simplemente le encajara la raqueta y que no se le saliera. Y eso terminó pues generando ese impacto. Entonces ahí es donde yo recalco siempre, el problema no está en la discapacidad, sino en la falta de asequibilidad a un dispositivo de asistencia acá en Colombia. Y eso es lo que nosotros buscamos ofrecer. No, no es un producto, sino más bien un servicio de cómo la comunidad puede, pues sí, cómo las personas con discapacidad pueden seguir siendo parte de la comunidad y tener una reintegración social y que realmente puedan hacer lo que ellos quieren hacer. Y por eso Rigoberto no quería una mano, no quería una prótesis convencional, no quería algo para agarrar objetos, que es lo que normalmente se encuentra o con las soluciones que él busca alrededor, o le toca comprar por aparte algo súper costoso y que se sale pues como del presupuesto, porque realmente una prótesis tranquilamente puede valer más de 20 millones de pesos y realmente para un colombiano eso es difícil. Eh, por eso nosotros ofrecemos esos dispositivos que son livianos, funcionales, personalizados, porque la impresión 3D es una tecnología que nos permite hacer todo eso. Es una tecnología que de hecho ya se está volviendo muy de moda, muy normalizada y que siento que poco a poco va a ser como un celular, como un computador, porque ya casi todas las personas en las empresas están teniendo que una impresora de escritorio, que para hacer sus prototipos, para probar cositas, pero más allá de hacer llaveritos, de hacer cositas, joyería, se puede hacer prótesis, se puede hacer soluciones muy puntuales como las que se le hizo a Rigoberto. Y así fue que Rigo pues volvió a jugar tenis de mesa y tuvo la oportunidad entonces de quedar subcampeón por allá. Yo quería Oye, complementar ahí, qué pena algo con lo que dice Esteban, antes de que se me vaya la idea. Es que también cuando hablamos de co-creación es el contexto desde del que vienen los beneficiarios, porque para una persona del campo, una prótesis es algo bastante complejo, ¿cierto?, de entender. Y lo que nos pasaba mucho era que nosotros les decíamos, como imagínense ustedes que pueden volver a realizar.
y la imaginación muchas veces ellos no la dimensionaban, ¿cierto? Como le decíamos, para, no sé, barrer, trapear, hacer algo en la cocina. Entonces también dentro de esa co-creación, ese contexto de dónde vienen los beneficiarios, ¿cierto? Si es del campo, si es de la ciudad, son necesidades totalmente diferentes y entender eso también creo que marcó un antes y un después en nuestra organización, porque ya desde ese punto dejamos de asumir lo que les decía ahorita, qué es lo que la gente necesita. No, pero eso, déjenme comentar, me parece excelente, porque sí, la idea de la prótesis convencional es reemplazar algo que es irreemplazable, porque una mano con todos sus movimientos es imposible reemplazarla. Yo creo que es imposible. Pero cuando ya tú te concentras en algo muy particular para el uso que la persona necesita, a mí me parece ese concepto verdaderamente brillante. Me parece brillante, porque caramba, ¿no? ¿Tienen una fotografía, Rigoberto? ¿Tienen alguna imagen? Porque eso sería estupendo poder ver. Y la gente que asistió a esto de la INTE y todas esas cosas, todos tenían las prótesis o algunas nuevas, pero muy convencionales. Esto fue único entonces. Esto fue único. Total, total. Único y lo que lo resalto es, digamos, entre comillas, simple. Como les digo, en menos de 2 semanas ya teníamos algo para que él pudiera volver a jugar. No sé si les presento pantalla para mostrarles aquí a Rigo de pronto jugando. Por favor. En un segundito, entonces. Bueno, ¿y qué otros ejemplos, Alison, tienes? Por ejemplo, cuando hablas del campo que me estabas diciendo de algunos finqueros, ¿qué otros ejemplos puede haber? Por ¿Qué, ejemplo, qué actividad les gusta volver a retomar o ansían volver a tener, a hacer? bueno, aquí pasan dos cosas puntuales. Por ejemplo, yo que estoy muy de cerca con las personas porque me toca la parte de las entrevistas y esa conexión ahí con estas personas, nos encontramos dos panoramas bastante diferentes. Uno es que muchas veces les preguntamos como, bueno, ¿y ustedes qué hacen en su tiempo libre? O, por ejemplo, ¿qué les gusta hacer? Y se limitaban mucho, como, no, pues yo ya no a esta edad o tal cosa, como que tenían una actitud ya como muy de que, ¿para qué ya? ¿Cierto? Mientras que otros sí buscan mucho. Por ejemplo, en este momento, una voluntaria internacional está trabajando con nosotros en un dispositivo para recoger café. Para recoger café. Sí, para recoger café. Entonces, pues no tenemos aún un prototipo en este momento, pero se está en la investigación porque precisamente con el proyecto de clínicas móviles, que es el proyecto con el que llevamos esto a la ruralidad, ¿cierto? Se encuentran muchos casos como estos, ¿cierto? Muchos casos como estos que realmente necesitan. Tenemos un caso de un chico que se llama David, que también que quería tocar un violín y también tocar violín. Y también se le hizo un dispositivo. No sé si ahí pueden ver mi pantalla, ahí está David Sí, ahí está, perfecto. como simulando pues ahí él tocando el violín. Esta historia también es bastante chévere porque pues, o sea, David nunca había tocado el violín, pues nos dijo que tenía ese sueño, nosotros dijimos, listo, vamos a intentarlo. Y a la semana llegó con el violín comprado, dijo, listo, ¿cuándo empezamos? Entonces nos puso como esa presión ya con violín y todo puesto. Entonces, como quien dice, sí o sí había que presentarle algo. Y afortunadamente, pues él lo que necesitaba era como dónde adaptar el arco, como pueden ver ahí. Entonces ya con eso, pues tuvo la oportunidad de volver a tocar. Tocó horrible, obviamente, pero ya podía hacerlo. Y ahí es donde no nos quedamos solo en que le entregamos el dispositivo, sino que le buscamos un profe de música para que empezara pues a tener clases. Y ahí estamos a la espera ya de él para que nos haga un concierto en algún momento y demuestre pues como lo que logró pues como aprender con el dispositivo. De Rigoberto, de mesa. ¿Rigoberto es el de azul o el de verde? El que tiene como el número 6 ahí, el que se ve en toda la pantalla. El El de que azul. está así, De azul. el de azul con el 6. Qué maravilla. ¿No? Y él competía con personas que no tenían discapacidad física necesariamente. Ah, que no tenían ningún tipo de Bueno, incapacidad. tenían algún tipo de discapacidad, pero no siempre era física, ¿cierto? Ya, Por ejemplo, estas personas tienen sus dos extremidades con las que él está compitiendo. ya.
No. Y con efecto y toda la vaina. Sí, no, es Increíble. que tremendo jugador era, y ahí se ve Les ya en pantalla, contesto. a la izquierda está él con su cinta, tratando de amarrar su raqueta, y a la derecha ya un dispositivo más que se ajusta a su necesidad. No, qué Claro. maravilla, hombre, qué maravilla. No, no, esto sí ilustra muy bien el concepto de ustedes de co-creación. Muy claro, muy novedoso, muy novedoso. Y eso de no hablar del dispositivo, sino del servicio. Eso me parece también que es tremendamente innovador, tremendamente innovador. ¿Algún otro caso, Alison, en tus entrevistas? Pues nos encontramos, me tocó una en La Guajira, una niña que le faltaba un dedito y le hicimos un dedo estético. Y la niña estaba próxima a cumplir los 15 años y esa entrega fue bastante emotiva porque la mamá en lágrimas, la niña en lágrimas, porque ella decía que se quería poner su anillo de 15 años, que se iba, o sea, actos tan sencillos como pintarse las uñas para la niña significaba un miedo, un reto, que también hacen parte de la feminidad, ¿cierto? Que son muy importantes. Y para la niña eso, tan simple, ¿cierto? Pues fue algo bastante emotivo para todos, sobre todo porque se acercaban los 15 de ella y fue algo muy bonito que pudimos pues presenciar. Y hay historias, hay muchísimas, porque la verdad, cuando nosotros desarrollamos las clínicas móviles, pues trabajamos casi que a ciegas, sin conocer a los beneficiarios muchas veces, sino con sus fotos y sus medidas, meses, cuando ya llegamos a los territorios y ver la amabilidad y el amor con el que nos reciben es pues algo que no le cabe a uno en el pecho tanta emoción. De verdad que es muy emotivo ver a las familias llorando, felices, porque nosotros normalizamos todo lo que hacemos a diario. Ahorita don Gustavo decía eso, ¿quién está detrás de qué? Pero nosotros lo vemos desde la perspectiva de que podemos movernos, hacer las cosas por nosotros mismos, tener esa independencia, y no pensamos para agarrar, por ejemplo, un celular, ¿cierto? Cuando tenemos una discapacidad física, pues nuestro cuerpo funciona diferente, ¿cierto? Y se tienen que enfrentar a unos retos muy puntuales. Entonces, ver personas que a pesar de que tienen una discapacidad, manejan moto, carro, hacen su vida, y lo peor es, pues no, lo mejor aquí es que son muy creativos, demasiado creativos. Se Qué bueno. ingenian unas soluciones que uno dice, ni los ingenieros más tesos del mundo logran hacer ese tipo de cosas. Pues Es la cierto. verdad, no sé, llevan su discapacidad a otro nivel porque, o sea, buscan la manera de poder solucionar lo que lo que les hace falta, ¿cierto? Entonces, es bastante bonito. Qué bueno. Esteban, ¿y tú vuelves a la universidad y les cuentas a tus profesores y los estudiantes los casos? Con mi universidad, total, sí, he tenido la oportunidad, pues, como de, con este proyecto, ser muy acogido por la universidad en la que estudié y, pues, presentar el proyecto a más universidades. Ellos en algún momento me dieron una distinción como sembrador de estrellas, que es una distinción de la Universidad de Antioquia, debido al proyecto de clínicas móviles, en el que precisamente nosotros somos los que viajamos hasta las comunidades, hasta esas zonas rurales, zonas alejadas, a veces peligrosas, para hacer las entregas de los dispositivos, facilitando que la persona no tenga esas problemáticas de distancia, tiempo, recursos para ir hasta la oficina, temas de seguridad, porque hubo un momento en que nos contaron una historia de que uno de los beneficiarios, esperando el bus para venir hasta la oficina, que le robaron. Entonces uno es como, no queriendo ayudar y antes terminan este tipo de situaciones. Entonces eso era muy frustrante. O niños que venían desde Huila, desde Cali, que venían hasta la oficina y al final no deja de ser un dispositivo que de pronto al principio no le funciona y toca hacer ajustes. Los Claro, niños no perciben eso y empiezan a llorar y dicen, no, yo quería ir la otra semana al colegio a mostrar mi prótesis, ¿cómo así que se ya, me demoró otra semana? Entonces uno para eso era, no, antes uno quiere ayudar y terminas como frustrando a las personas. Por eso ya. decidimos ese proyecto de ser nosotros los que viajamos, así llegamos hasta la comodidad de sus casas o en un espacio abierto donde nos encontramos con varios beneficiarios al mismo tiempo y entregamos los dispositivos. Y eso es muy bueno porque se genera inclusión e integración. Ese usuario que de pronto es más tímido y que le da pena
obviamente por primera vez usar una prótesis y no se siente cómodo, ve al otro que está todo loco, que es más hiperactivo y es agarrando todo con la prótesis, haciendo cosas, haciendo de todo, entonces ya el tímido se toma más confianza y empieza a ver también al otro de esa manera. Y eso es muy bueno entonces para que la gente, para que ellos mismos se enteren de que no están solos, de que muchas veces se sienten excluidos porque piensan que no hay nadie como ellos. Entonces, los momentos de clínica móviles, cuando integramos a todos, cuando trabajamos en conjunto, se vuelve muy chévere. Y volviendo al tema, pues eso fue lo que me dio reconocimiento en la Universidad de Antioquia. Con ellos empecé ya pues como a construir los cursos, a construir estos talleres, ya también relacionados con diseño 3D. Y es muy bueno ese programa educativo porque aparte, primero, nos da ingresos para nosotros para poder seguir construyendo más apoyos para los beneficiarios. Después, los estudiantes generan conciencia y les ponemos retos. Les decimos, bueno, mira, esta persona diga, no es capaz de amarrarse los zapatos, no tiene sus dedos. Propone una solución para que pueda volverse a atar los zapatos, para que pueda volver a montar la bicicleta. Entonces, muchas veces salen con soluciones espectaculares y es muy bueno porque es conocimiento fresco. Son pelados, son jóvenes que no tienen como de pronto todo este mundo ya encima y una vez se embala con cosas muy sencillas y ellos salen con soluciones muy frescas, entregan esas soluciones, entonces no solo se queda en el papel, no se queda en la teoría, en un proyecto para la universidad, sino que se aplica a la realidad y se aplica para una persona, obviamente con el consentimiento del usuario, si está interesado en que le genere esa ayuda el estudiante. Y muchas veces, aparte de que pagan el curso, hacen este proyecto, pues quedan enamorados y se quedan como voluntarios. Entonces eso nos ayuda mucho más a tener como esa comunidad, a seguir construyendo equipo para poder seguir fabricando más dispositivos y más ideas para seguir abordando al público. Estupendo, estupendo lo que cuentas porque a mí me soluciona una profunda inquietud que tengo cuando la investigación es solamente la de publicar artículos en revistas internacionales según categorías que no siempre tienen que ver con la realidad. Lo explico porque los comités editoriales pues están alrededor de otro tipo de temas. En cambio, esto lo que te está demostrando es que es una investigación que está dando unos frutos inmediatos, están dando frutos inmediatos y en eso se forman las nuevas generaciones. Y ven que hay con el término negativo sería el de mercado, no, hay necesidades, y empleando los dos conceptos que ustedes emplean, el de co-creación y el de servir, pues oye, uno vive, con eso vive, definitivamente. Es decir, si lo hay y uno lo presta, pues yo creo que uno de los principios básicos de la economía es esa, donde hay un servicio y hay una necesidad, ambos empatan, ambos Así empatan. es. No, excelente, excelente. Bueno, ¿y ustedes cómo se conocieron? ¿Ustedes se conocieron en la universidad? No, ¿dónde? A ver, ¿en Te dónde? cuento yo, Ali. Hágale, Claro, No, es muy chistoso porque justamente en los trabajos que mencionaste que yo hacía en el cine, en la panadería, pues resulta que en el cine los dos trabajamos juntos allá, pero nunca nos conocimos ahí. Ya yo me cansé pues del cine y me fui para una panadería como para aprender otras cositas y resulta que ella también terminó en la misma panadería porque había como un contacto en común. Y ahí nos conocimos, empezamos a charlar, éramos de diferentes universidades, yo ya después como que ingresé a Humanos 3D, yo empecé fue como un voluntariado porque en mi carrera precisamente no encontraba como esa línea de rehabilitación, de discapacidad, de prótesis, era más como un tema de servicios médicos, de arreglar equipos para hospitales y digamos que no era como mi pasión. Entonces empecé como voluntario en Humanos 3D y pues Alison siempre fue muy social, entonces en el tema pues como de querer ayudar al prójimo, me llamaba mucho la atención porque yo tenía mis sesgos con la línea administrativa, ya nada, esos de administración solo quieren buscar plata, entonces como que era muy difícil, sobre todo cuando era voluntario, pues captar voluntarios en esas otras líneas, que administración, que negocios internacionales, comunicaciones, todos buscaban como más a cambio y fue muy lindo pues saber que sí hay realmente esa labor social, ese interés por querer ayudar a medida que uno va siguiendo, explorando el mundo, explorando el país, se da cuenta de que realmente sí hay un público muy interesado en lo social. Y pues nada, Alison y yo terminamos ya de novios desde la panadería, ya después de yo estar como consolidado 3 años en la fundación, y dije, pues bueno, yo soy ingeniero,
me costaba mucho lo administrativo, prácticamente era el fundador, un australiano, y yo como luchando contra todo, y yo no entendía nada de lo administrativo. Yo no, pues necesitamos a alguien acá, buscamos como con asistentes, con secretarias, pues yo decía que necesitamos un perfil profesional, yo no, pues conozco a alguien, recomendé a Alison y el fundador ya se encargó pues como de entrevistarla, hacerlo todo y el proceso, y pues aquí está. Y así Bueno, seguimos pues, juntos ya por 7 años. dices una cosa muy importante que es el tema de la panadería. Gracias a la panadería estás ennoviado, mi querido amigo. Gracias a que tuviste que trabajar, estás ennoviado, mi querido amigo. Mira, Carlos, la amistad con Carlos nace muy especial porque fue el primer alumno que yo tuve en la Universidad de los Andes. Yo tengo una carrera prácticamente de 6 décadas de docente en los Andes porque estaba muy avanzado en temas de IT, de informática y todo ese tipo de cosas. Y yo soy de los que creo, mira, si yo tuviera alguna posibilidad de política educativa, yo le exigiría a cualquier universitario que trabajara un año antes de entrar a la universidad, por lo menos un año, porque con eso aterriza. Primero, lo primero que le pasa a uno en el trabajo es que lo madrean a uno. Entonces, verdaderamente lo mejor es que lo madreen a uno joven que después hecho doctor. Ahí le da más duro a la gente, le da mucho más duro a la gente. Y segundo, aprende uno mucho más lo que tiene. Y yo creo que gracias a tu trabajo, tú saliste con un sentido de realidad que te motivó a estudiar con mucho más vigor que si no hubieras trabajado. Te lo aseguro porque esa ha sido mi experiencia. Entonces, yo lo que creo es que son muy importantes, digamos, todas las ayudas a los estudiantes, pero yo sí creo que debe haber algún compromiso económico del estudiante. Mira, todo lo que es gratuito, hagámoslo fiesta, todo lo que es gratuito. Y yo creo que hay muchos estudiantes que lamentablemente le están quitando el puesto a otros que sí tienen el talento y que tienen las ganas. Y yo sí creo que lo gratuito, yo creo que la educación elemental y la educación de bachillerato debe ser gratuita, pero la universidad creo que debe tener algún costo, ¿no? En donde no impida que el talento llegue, ¿no? Pero no, démosle gracias a la panadería, ¿no? ¡Qué maravilla! Es cierto, Yo, sí, más yo, que ese tipo de cosas, o sea, te forjan el carácter de alguna forma, el lidiar con los clientes, el servicio al público, o sea, como que uno también empieza a tener, a forjar esa inteligencia emocional poco a poco sin darse cuenta en ese tipo de cosas, como lidiar con un cliente fastidioso o tener que hacer un pedido para ciertas horas, saber cómo manejar el tiempo, entonces yo creo que eso sí forja el carácter, tener el trabajo Sí, no, eso lo con forma, tiempo. el trabajo lo forma uno, lo forma uno. Sí, Carlos. Bueno, pues yo quería entender también un poquito el cómo ha sido ese poder canalizar como sus esfuerzos y su tiempo para poder trabajar juntos, pero también para llevar una relación como pareja. Como, ¿qué creen que ha sido como los aciertos que les ha permitido ya pasar 7 años juntos? ¿Y qué le recomendarían a otras parejas que de pronto no lo ven con buenos ojos, como eso de meterse con alguien del trabajo, creyendo que eso es un gran desacierto? bueno, yo considero que eso es un aprendizaje de todos los días. Lo digo porque cuando Esteban me dice de la posibilidad de estar en Humanos 3D, pues yo no lo pensé 2 veces porque era mi sueño, ¿cierto? Pero sí me daba un poco de miedo que eso representara un riesgo para mi relación, ¿cierto? Porque nosotros pasamos de vernos una vez a la semana por nuestros trabajos tan diferentes, cuando yo me quedé en la panadería y ya él estaba en Humanos, a vernos todos los días en un contexto totalmente diferente, ¿cierto? Pero yo siento que ahí la clave es primero, la comunicación y segundo, poder decir esas cosas y respetar los espacios, ¿cierto? Si hay una diferencia en el trabajo, salimos del trabajo y pues ya somos novios, ¿cierto? Lo principal. Y lo otro, yo siento que también es el tema de la admiración. Yo admiro mucho el proceso que ha tenido Esteban en Humanos 3D porque conocí todo su proceso dentro de la organización. Él lo dijo ahorita, haber iniciado como voluntario, ya voy a ser nuestro director. Entonces siento que parte fundamental de lo que uno hace es saber que él también está aprendiendo en este proceso y que pueden existir
algunas diferencias en el trabajo, ¿cierto? Somos seres humanos, pero entender que tanto él como yo estamos en un proceso de aprendizaje en esta labor, él como ingeniero y como director, yo como administradora, y que ese proceso puede traer consigo, bueno, cosas positivas o negativas, pero entender que somos una pareja que está en proceso, ¿cierto? Desde lo laboral y desde lo personal, porque creo que el contexto profesional y personal son muy parecidos. Nos enfrentamos a retos y la vida nos está diciendo siempre, venga, ¿usted cómo va a actuar frente a lo que le acabo de poner? ¿Va a volver a cometer el mismo error o ya aprendió la lección? ¿Cierto? Entonces, yo lo veo desde esa perspectiva. Tiene que haber comunicación, tiene que haber admiración y sobre todo entender que si hay una diferencia, si es laboral, se queda en lo laboral, ¿cierto? Creo que son cosas que se deben tener claras. ¿Y qué dice Esteban? Pues yo creo que para mí lo clave es dejar ser, ¿cierto? Si vos que, o sea, el tema es que también como son líneas diferentes, yo más desde la ingeniería y ya lo estratégico, Alison más desde lo administrativo y lo comercial, o sea, lo laboral incluso ni nos vemos tanto, ella está como en su espacio, yo estoy en el mío, y ya cuando uno sale es como que ya sonríe, como que ve, ya, ¿verdad que estabas acá pues trabajando? Entonces como que tenemos ya ese espacio ya de esparcimiento, de estar ya como juntos y en un proceso más de relación. Pero como te digo, clave, dejar ser. Si yo tengo un pendiente, quiero hacer otra cosa, quiero descansar, simplemente comunicarlo, como dice Alison, decirle, bueno, mira, yo quiero hacer esto y ya prácticamente aceptarlo. Pues cuando ella me dice, tengo una salida o quiero descansar hoy, yo no, digo. Entonces ya uno simplemente, desde que tenga la información, ya uno también planea su día y se organiza. Y sobre todo es eso, aprender el uno del otro y ser, la verdad, yo soy muy tranquilo en ese sentido. Entonces, como que, sí, hágale tranquila que hay para hacer, vamos a relajarnos, vamos a ver una película, vamos a salir, etcétera. Pues la verdad, como que yo digo, sí, de uno, no hay problema. Entonces está también como esa mentalidad de estar tranquilo siempre. Obviamente el estrés del trabajo sí nos genera discusiones y lo más importante es resaltar eso, saber sacar lo laboral de lo personal, como que a veces uno también cuando está después saliendo empieza como a pensar cosas del trabajo, entonces como que nos hemos puesto algunas reglas de decir, bueno, no estamos en espacio laboral, dejémoslo a un lado, ya mañana lo discutimos en el trabajo y digamos que cada día se aprenden cosas nuevas, se va como forjando la relación y pues la idea es también siempre explorar cosas diferentes, aprender para que también se mantenga pues obviamente la chispa que tenemos y tenemos como también claros y definidos cada uno de nuestros principios y a dónde queremos llegar. Y aunque pueden ser metas diferentes, de alguna manera también nos conectan en el proceso, en el camino. Así que desde que nos respetemos lo que queremos lograr cada uno, pues creo que todo fluye. Oye, no, el único comentario que mencioné pues al principio y que lo haríamos al final es que nosotros en la universidad hemos estudiado varias familias emprendedoras y valga la verdad que el hecho de ser familia emprendedora, y por eso me refiero no solamente a familias que son dueñas o fundadoras, etcétera, de una sola empresa, no, tienen varias empresas y su ánimo es el de emprender. Uno de los secretos que yo comencé a ver en muchas de ellas es que hay un acuerdo claro de que tú lo acabas de mencionar, hay unas horas, por decirlo así, en donde no se pueden tocar los temas de la empresa como tal. Hay que descansar, hay que parar, así como lo hace cualquier otro tipo de empleado o lo que sea, que a las 5 o 6 o pues lo que sea el horario laboral corta y se va. Pues así, esa es la gran tentación que ustedes van a tener de no cortar. ¿Sí me explico? Que hay que resolver, pues porque ustedes conocen la intimidad y la complejidad de los problemas. Pero la relación debe estar por encima de eso. Debe estar, si eso lo tienen claro ustedes, y tú lo acabas de mencionar, si la prioridad es la relación, pues entonces el emprendimiento pasa a segundo plano, que así debe ser, ¿no? Entonces, pues no, ese era como el comentario, pero ustedes ya lo tienen muy claramente incorporado. Eso lo veo más que claro, más que claro. Oye, Carlos, pues. No, yo también quería rescatar una cosa,
y es que de pronto por hacer ese ejercicio de estar trabajando sin suponer qué es lo que el otro necesita, sino ir y preguntarle, y entonces a ver si el señor Rigoberto quiere jugar ping pong, ¿sí? Ese ejercicio de entender la necesidad del otro desde lo que el otro le comunica a uno, yo creo que es un ejercicio que llevado al ámbito de la pareja también es muy útil. Y es, ¿qué necesita hoy? Hoy puede que necesite descansar, o que necesita que lo escuche, o que necesita compañía. Digamos, eso puede llegar a ser un ejercicio muy, muy bonito como para poder fluir acompañando al otro, ¿no? Creo que lo tienen ahí muy incorporado, ¿no? Yo lo veo. Sí, Creo que total. inconscientemente incluso. Sí, Sí. el dejarse asumir es lo más importante. ¿No? Y a veces uno como pareja dice, pasa mucho pues sin darle un comentario sexista, pero en las mujeres que uno dice como, ay, pero deberían hacerle, ¿cierto? Hacer esto o decir esto. Pero que bueno, también es uno ser claro con lo que uno quiere. Pues no que la otra persona tenga que empezar a imaginarse un montón de cosas, a ver qué es lo que, adivinar qué es lo que uno quiere, ¿cierto? ¿Qué es lo que desea en la relación o en lo que sea? Sino que esa parte de ser directo y simplificarle la vida al otro también, creo que también es como importante. Mucho, mucho. Bueno, y el comentario final, Carlos, que yo sí no me resisto el no hacerlo, es que si bien entendí, Esteban vive con la mamá y un perrito, ¿sí? ¿Entendí? Bueno. Entonces, Alison, mi consejo es el siguiente. Yo ya tengo la edad suficiente para dar consejos, China, ¿no? Yo tuve la fortuna de tener una suegra que fue encantadora, fue una segunda madre para mí. Y yo creo que es muy importante en la cultura antioqueña la mamá es fundamental, la mujer en la cultura antioqueña juega un papel que no lo juega en ninguna otra subcultura colombiana. Eso está claramente demostrado, ¿no? Entonces, su merced, cultive su suegra, cultive su suegra. Eso es clave, eso es clave. Eso es clave. Ya lo del perrito, lo que sea, eso es secundario a la hora de la verdad. Cultive su suegra. Bueno, voy por buen camino. Ese terreno está tentado bien. Lo he ido trabajando en estos 7 años, voy bien. Bueno, sígale trabajando. Pero ¿usted es hijo único? No, No, tengo un hermano ya. y pues sí, no, el tema es que si mi hermano y mi mamá de pronto no se entendían tan bien, se quieren mucho, pero chocaban mucho, friccionaban, así que él decidió pues pasar a mudarse a otro lado. Y pues sí, también lo hemos discutido Alison y yo, pues sigue haciendo como, hemos querido como ir a la siguiente etapa, vivir juntos, mirar pues cómo experimentar y Claro, mirar cómo se va también proyectando uno en esos nuevos retos y etapas que van viniendo. genial, genial. No, pues No, esto ha sido verdaderamente una lección de vida impresionante. sí, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad nos alegra mucho lo que vienen haciendo ustedes como organización en Humanos 3D, sirviendo a tantas personas que necesitan resolver su vida y sus sueños de otra manera. Pues la verdad es que disponer de gente que sabe de cómo hacerlo y de tener la paciencia, esa disposición de servicio, pues es un lujo. Y además que se muevan por todo el país pudiéndolo hacer. Entonces esperamos y celebramos que lo puedan seguir haciendo y además con ese componente bonito y es de hacerlo con ustedes en pareja, que se quieren, que se aman, que se apoyan, que se aguantan. Entonces esperamos que lo sigan haciendo. Muchísimas gracias por acompañarnos. A Bueno, ustedes, muchísimas Muchísimas gracias gracias a también, de ustedes. verdad que un muchas espacio gracias. muy, muy agradable. Muy bien, Feliz muchas gracias.